Ahora sí. Bueno, entonces sí. ¿Tienes alguna duda? Podemos empezar por ahí y ahí está. Eh, estaba haciéndome un poquito de complicación con la traslación de los pares ya creados en el rehash. Ok, ok. Y- O sea, no creo un nuevo par cuando lo tengo que trasladar. O sea, yo Está bien, vos solamente querés tengo... insertar al mismo par que ya tenías. Exactamente, o sea, ya van como 4 CEAs que dije, pero de tal manera que el puntero quede señalándolo correctamente y que se borre el siguiente, digamos. Que no tenga de nuevo que esté señalando al siguiente par que estaba señalando antes en el hash, antes del rehash. Bueno, ahí ya me perdí. Entendí cuál era tu pregunta. Creo que entendí cuál era tu pregunta. Si mal no recuerdo, la clase pasada, no me acuerdo quién, no me acuerdo si fuiste vos que me pidió implementar un rehash a fin de la clase. Cuando lo hicimos, ¿qué hicimos? Directamente dijimos reinsertemos todo en el hash nuevo. Lo que querés hacer vos es no reinsertar todos los pares clave valor, porque eso significaría volver a recrear todos los pares. Vos decís, bueno, ya O tengo sea, el no par quiero hacer creado. más callops, claro. Ya tengo el par creado. ¿Puedo insertar el par? Y la respuesta es sí. No entiendo cómo es que eso te está complicando. Hay varias formas de hacerlo. ¿Cómo es que te está Y complicando? en un principio quería simplemente insertar. Después me di cuenta que no daban los cálculos y usé una especie de función intermedia que había creado para insertar, digamos. Claro, la solución más sencilla y quizás la que no te va a solucionar el 100% de los problemas es crearte una función insertar par. Entonces vos cuando llamas al insertar del hash, el insertar del hash en realidad crea el par primero y después lo manda a insertar. No sé si eso es una de las que estabas contemplando vos, si te referías a eso. Entonces Mm, cuando haces el rehash ya directamente invocas al insertar par con el par creado. sí. Sí. Después también traté de implementar una, viste, con el iterador interno, con una función que, bueno, hice medio malabares para que con el iterador interno recorra todos los, los pares que ya existían en el hash viejo y los vaya insertando en el hash nuevo. Pero Pero no es el no, iterador interno de hash. Porque el iterador interno de hash itera sobre claves y valores, no sobre los pares. claro, y la solución era Creaste un hash que, interno diferente. Bueno. no, agarrar una función que agarraba la clave y valor que recibía y creaba un nuevo par. Ah, está bien, no, pero pensé que querías reimplantar el par, digo, con eso no ibas a Y, poder. claro, y eso no iba. Entonces, ¿quiere que te muestre o no? No, no, Que me bien, interesa que me lo cuentes más que me lo muestres. bien, bien. O sea, Bueno, por ahora y te entiendo bien cuáles son las alternativas que probaste. Ahora, ¿cuál lo que solución estaba tratando de definitiva? hacer entonces Sí. es, de una manera medio recursiva, hice un for. El for recorre cada una de las posiciones del vector del hash. Y Bien. después recursivamente recorre cada uno de los Las pares que listas. está en una posición del hash. Sí. Bien. Mi problema es que quiero agarrar, ponerle el circulito azul que está ahí Ujú. y trasladarlo a mi nuevo hash. La dirección Sí. esa la quiero trasladar a mi nuevo hash. El tema de trasladarlo a mi nuevo hash es que lo puedo poner en la primera posición del nuevo hash o en la posición que le toque del nuevo hash. Pero yo no sé si está vacía esa posición. Y si no está vacía, significa que tengo que volver a iterar sobre y se empieza a complicar. De nuevo, a vos lo que te convendría hacer es separar el problema en dos partes. Vos tenés la función de insertar, que lo que va a hacer es esto que vos querés, ¿sí? Insertar elementos en tu vector de listas o de nodos enlazados o lo que sea, ¿sí? Eso ya lo tenés. Ahora, Sí. lo que vos querés es simplemente la parte de insertar elemento en el vector. Insertar elemento en los nodos enlazados, ¿sí? Acá. Y eso es como, si esto fuese una lista, lo único que querés hacer es agarrar este elemento,
agarrar la clave, hashear la clave, sabes en qué posición te da, sabes cuál de las listas tenés que usar y sabes sobre cuál de las listas tenés que invocar el insertar. No sé si eso te Porque dice aparte, algo. él también tenía problemas con eso en el sentido de que se duplicaba el string por cada vez que insertas, la clave que recibe insertar tiene que duplicarse. Claro. Entonces bueno, nada. Pero si vos decís que lo que más me conviene es usar Yo digo, de nuevo la función insertar, claro, eso es lo más sencillo si vos tenés una función que inserte pares que te va a solucionar, no digo el 100% de los problemas porque vas a seguir teniendo un problema, que es cuando vos querés insertar algo que ya está duplicado, vos creaste el par, mandás a insertar el par y cuando te encuentres que el par ya estaba, porque la clave ya estaba, vas a tener que destruir parcialmente el par que ya tenías. Entonces, por un lado, digamos, cuando vayas a hacer el rehash, podés reinsertar todos los pares fácilmente, pero cuando encuentres un duplicado, que de nuevo duplicado y colisión no son lo mismo, vas a tener que destruir. Por eso es que digo, te pero soluciona una igual parte, pero no todo. en un rehash no tengo ningún tipo de problema de coalición, En un de rehash no, claves. no. Yo digo si querés reutilizar la misma función para insertar tanto como para el rehash. Si no tenés que hacer dos funciones distintas, una que sea exclusivamente para insertar y que ignore los duplicados, porque vos sabés que en ese caso no van a existir los duplicados, que tampoco es complicado porque vos fíjate que la operación de insertar en el rehash es simplemente, es mucho más sencilla que el insertar, porque el insertar vos qué tenés que hacer. Ya te abro, Din, déjame terminar. Eh, Cuando vos insertás en un hash, ¿qué haces? Hasheás la clave. Eso te dice en cuál de las listas tenés que insertar. Agarrás la lista y después, no, ya te abro. No tenés que insertar en esa lista, sino que tenés que recorrer la lista y verificar si el elemento ya está y después recién ahí insertar si no está. ¿Sí? Acá es directamente, hasheás la clave, eh, te dice cuál lista es, insertás en esa lista. Ya está, no tenés que recorrerla nunca. Entonces por ahí podés plantearla Sí, como sí, dos tendré operaciones que distintas. recorrerlo. Porque, No tenés que recorrerlo necesariamente. ¿Por qué? y porque yo estaba justamente con ese problema. Si duplico el tamaño de este vector que tengo ahora cuando estoy haciendo rehash, Ujú. tranquilamente, si tenía X cantidad de elementos y mi función de rehash me manda a dos elementos a la misma lista, digamos, Sí, a la misma posición del vector. ¿qué Ahí ya problema tengo hay que ahí? recorrerlo porque ya no está vacío. Perdón, yo Mm, estoy en la misma que Omar, con el mismo problema Dale. de alternativas y quizás, estaba pensando, Esperame un bueno, cacho. Ya estoy con ustedes. Esperen que Odín no me va a dejar terminar la idea. Ya vuelvo. Dale. ¿A vos te pasaba eso, no? De que, o sea, una vez que ya te fue a una posición, ya, ahora ya no está vacía y ya no podés insertar y tenés que recorrerla, ¿no? claro, o sea, mi tema es que las complejidades así se te van a la mierda y Claro, eso. podés, Qué podés complejidades. hacer como dice Marcos, o sea, es lo que se me estaba ocurriendo, todavía ni lo intenté. Que ahora tenés que hacer tipo literal una lista, que tengas un último y lo No, insertes pero. ahí, como que esos son Eh, mis... O sea, ahí para, es medio feo, no sé. para. Supongamos que. A ver, no sé cuál de los dos quiere exponer su implementación, pero. Y Por bueno, ejemplo, Omar, ¿vos qué hiciste? No Hiciste. hay tal implementación. O No, sea, no me refiero a ya todo implementado, sino a qué implementación por lo menos pensaron. ¿Vos tenés un vector de nodos enlazados o tenés un vector de listas? no, de no, yo nodos tengo nodos enlazados porque enlazados. un vector de listas iba a tener que a cada nodo, al elemento, asignarle un par y ya me parecía demasiado engorroso. Sí, es más fácil así. Así Entonces, que hice suponete una que tenés. implementación de nodos enlazados. Sí, Perdón, si a vos te llegan, o sea, a la hora de reinsertar las cosas en la lista, sí, en la hash. tabla, digamos, cuando haces el rehash, ¿es necesario que todo quede con un orden con el que estaba antes o No, algo? los No hashes es no son No, ordenados. claro. perfecto. Entonces puedes hacer lo que Podés dice hacer una Mark. tabla de hash que preserve el orden de las claves si querés, pero acá no hay orden. Puede ser cualquier cosa el orden. Ok, Contame un perfecto. segundo que abro y te lo muestro, porque estaba abriendo la virtual. Pero mira, Pero suponete perdón, que. Lucas, Sí, ¿es necesario recorrer, o sea, cada uno de esos nodos enlazados cuando no. querés insertar algo?
Digo, cuando Pará. querés refreshear, digamos, no No, insertar. es lo que le estaba diciendo antes a Omar. Es la parte que quiero ilustrar con el código porque hay una parte que se está perdiendo de la explicación. ¿Cómo sería esto? Lo más fácil es tener un vector de... bueno, podés plantear los pares o nodos si querés. Nodo T, el nodo que va a usar el hash en este caso, que también podríamos llamarlo nodo par, no sé, el nombre que quieran. Va a tener clave valor y va a tener qué cosa, va a tener un siguiente, ¿no? Va a tener un nodo par T pointer siguiente. Por supuesto que esto se va a poder a menos que haga así. Ahí está. ¿Sí? Vos tenés estos pares clave valor y siguiente, pues son tus nodos enlazados, ya le agregás todo ahí, ya está, tenés toda la estructura lista. No me gusta el nombre nodo par T, pero no importa. No importa. Y acá en tu estructura de hash, ¿qué vas a tener? Vas a tener simplemente un vector de estas cosas, ¿sí? Nodo par T pointer. Y si lo llamas par y ya está. Podría. Pares. Yo le puse tabla, pero bueno, es lo mismo. Par. Sí, ahí está. Tenés pares. Si querés llamarlo tabla, lo llamamos tabla. Me da exactamente lo mismo, no hay ningún problema. Y Capacidad y después vas a ocupado tener... después, ¿no? Puedes tener capacidad, puedes tener... ¿capacidad de qué le pusiste? ¿Tamaño? ¿O no? Ocupados. Ocupados. Bueno, ocupados. Listo. Vos tenés esto. Ahora, cuando vos querés insertar algo, ponete que tenemos insertar, que no sé, recibe un hash, ¿sí? Y va a recibir un char clave y un void. Vale. Pongamos que tenemos esto. Va a devolver otra cosa, pero no importa. Tenemos esto. ¿Cómo hacemos conceptualmente para insertar? Lo que hacemos es... Teníamos la función mágica acá, sí. Función mágica, vamos a ponerla acá arriba, si no se queja. Vamos a llamar a la función de hash con la clave, ¿sí? Esto te va a dar una posición. Cuando vos ya tenés la posición, lo que haces es simplemente ir a la tabla, a esa posición. Y si esto fuese una lista, harías un lista, insertar en esta posición, o en esta lista, insertás, lista, insertar par, no hagan esto en sus casas, pero pueden tener algo así, ¿sí? Conceptualmente lo que queremos hacer es esto. Ahora, hay un problema con esto. Primero, ¿hasta acá se entiende lo que quiero decir? Sí. Bien, Sí. esta función list insertar par lo que haría es agarra el nodo enlazado de esta posición y agrega lo que tiene que agregar, si es nulo, creer, no sé qué cosa. Listo. Lo enlaza ahí, ¿sí? El problema está en que yo no puedo simplemente insertar. ¿Por qué? Porque cuando yo llamo al insertar en un hash, si me pasan una clave que ya estaba, como dice el punto H, si la clave ya existe, tengo que reemplazar el valor. Entonces yo no puedo insertar, tengo que recorrer los elementos buscando si alguno coincide, ¿sí? Entonces, eso en principio. Ahora, suponete que esto sea el rehash, ¿sí? Rehash, tengo un hash de H y tengo... sí, hash, otra cosa no tengo. ¿Cómo podríamos hacer un hash? Hash 2, nuevo. ¿Sí? Lo que habíamos dicho era que íbamos a hacer un hash crear con h capacidad por 2, por ejemplo. Si creamos un hash nuevo. Y ahora lo que vos querías hacer era agarrar todos los pares que ya están insertados acá y meterlos en el hash nuevo, ¿sí? Sin necesidad de recorrer clave valor y volver a crear los pares, lo cual me parece una muy buena idea. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo estás haciendo vos? De alguna forma estás iterando por... Igual ahí ya te salta el primer problema, que el usuario tiene el puntero anterior. Ese problema ya lo solucionamos la clase pasada, pero así que te lo dejo a vos. No, por eso, o sea, sí, pero no lo hicimos con hash crear. Es lo mismo. Lo hicimos con hash crear. Estoy casi seguro. Hicimos un rehash donde hicimos un hash crear y después nos devolvíamos el nuevo hash.
Digamos, hacíamos un swap entre el hash que tiene el usuario y el hash nuevo y destruíamos. Digamos, no, Ah, ok, nada yo me así. estaba basando en otra implementación en un video también. No importa, es lo mismo. Sí, Pero digamos, ese es otro problema. Porque básicamente el usuario ya tiene un hash. Bueno, la tabla que tiene el usuario es la que ya no sirve. La reemplazás por otra. Es lo mismo. Digamos, eso no te hace ningún problema. Que es básicamente lo que hacemos. Lo insertamos en un hash nuevo y después hacemos swap de los campos de un hash por el otro y ya está. Pero en definitiva, lo que vos haces es un for, ponele, recorriendo. Hagamos así. Va a ser mientras que dice a menor a h capacidad y más. Y lo que vas a hacer con esto es recorrer los valores de la tabla vieja. Si vos vas a ir recorriendo h tabla sub i. Cada uno de estos h tabla sub i, ¿qué van a hacer? Van a ser pares. Primero. ¿Sí? Vos vas a agarrar el primer par de la tabla en esa posición. Y lo que vas a hacer después es ir recorriendo esto mientras que tenga siguiente. Pongamos. Sí, pongamos primero. Mientras primero, hagamos algo así. Primero igual. Primero. Siguiente. ¿Sí? Y más que primero, pongamos de actual. Está más actual. Básicamente lo que vas a hacer vos es. Puse siguiente. Siguiente. Ahí está. ¿De qué se queja? Parte. Ah. No importa. Ignoremos eso. Básicamente lo que querés hacer vos es eso, recorrer la tabla y por cada entrada en la tabla vos sabés que potencialmente tenés una lista. Entonces vos querés recorrer toda la lista, entonces con esto recorres cada uno de los pares que tenés enlazados. ¿Sí? Ahora, con cada uno de estos pares, ¿qué vas a hacer? ¿O qué querés hacer vos? Vos querrías hacer algo como hash insertar par actual en la tabla nueva. ¿Sí? Esto es lo que querés hacer vos. ¿Sí? ¿O no? sí. Bien. Ahora, sí. Sí, no. O sea, yo en vez de un while No importa. Pero hice una recorriste función todo. recursiva. No, hice, claro, una función recursiva en la cual recorro nodo por nodo. Ujú. Eh, y Está digamos, bien, sí. En definitiva es lo mismo, lo estás recorriendo. hasta que no tengo más un par que traspasar. Obtengo la posición Está bien, es esto y lo. mismo. Ok. Bueno, Sí, es esto mismo. Escrito recursivo iterativo es lo mismo. Ahora, recordemos sí, que en el insertar, los otros que dijimos es, bueno, yo quiero insertar en la lista en esa posición. Por ejemplo, yo quiero insertar algo en la posición 0. Yo tengo una lista, quiero insertar algo al final de esa lista. Entonces tengo que recorrer toda la lista para insertar algo. ¿Por qué tengo que recorrer todo? Porque si yo simplemente inserto, me pierdo las duplicaciones. Entonces, esto no sirve porque puede existir la clave. ¿Sí? Entonces, esto yo no lo puedo hacer en el insertar de hash. Ahora, en el insertar par, en este caso de insertar par, yo sé que no hay duplicados. ¿Sí? Entonces, este hash insertar sí puede hacer directamente un insertar par. O lo que es mejor, si querés, podrías hacer, me imagino, hagamos así, hagamos. ¿Qué pasa si yo hago algo así? Siguiente va a ser igual a siguiente. ¿Sí? Después lo que voy a decir es actual después va a ser siguiente. Ahí está. Lo ponemos ahí. Pero lo que voy a decir es que actual siguiente va a ser igual a nuevo tabla sub posición. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa todo esto que estoy haciendo? estás asignando el par. ¿Estás pateándolo? No lo estoy pateando. Acá faltan un par de operaciones, pero básicamente lo que yo estoy haciendo es esto. Supongamos que esta es la tabla vieja. ¿Sí? Hagamos el rehash con este dibujo. Tengo la tabla vieja. Yo me creo una tabla nueva que es del doble de capacidad.
¿Eh? Ahí está. Lo que estoy haciendo es recorriendo cada una de estas posiciones y por cada posición recorro la lista. Yo recorro la lista y encuentro este elemento primero. Lo que voy a hacer es buscar en qué posición de la tabla va, ¿sí? Por ejemplo, va en esta posición, y lo que voy a hacer es, voy a decir, el siguiente de este elemento es el elemento que estaba acá, por ejemplo. En este caso no había nada, había un null, así que esto va a estar apuntando a null. Y después lo que digo es, este elemento va a quedar apuntando al nodo que ya tenía, ¿sí? Es básicamente un insertar al frente. Entonces, si de repente yo voy al siguiente y el siguiente también va en esa posición, lo que va a pasar es que el siguiente de este va a estar apuntando a lo que apuntaba este. Y todo esto termina en esa posición de la tabla, ¿sí? Suponiendo que vuelvan Bien. a colisionar y vuelvan al mismo Claro. no En creo que en pase. el Pero caso no, poco Eso, probable de tenía que una duda. pase, no hace falta recorrer todo. Vos sabés que no. claro. Vos sabés que no hay ningún repetido. Entonces vos sabés que vas en esa posición. Listo. No hace falta recorrer todo y volver a verificar posición por posición o llegar al final de la lista. No, no hace falta. Eso es lo que digo. Entonces vos agarrás el par, te fijás en qué posición va, que es, digamos, esta posición que es la nueva posición donde va. Y vos sabés que en esa posición tiene que haber también un par, y si no hay un par va a ser null, entonces el siguiente va a ser null o el siguiente va a ser un par que ya existe, y decís, bueno, en esa posición ahora me quedo con la actual, ¿sí? Por supuesto que antes te guardaste el siguiente para no romper la cadena, pero digamos, esa es la idea. No sé si esto te sirve de algo o no, pero lo que digo es, son un par de operaciones muy sencillas, tenés que tener cuidado No, después cuando destruyas el ni hash. siquiera, o sea, ni siquiera el código, ya lo que dijiste de insertar de frente me parece, me resuelve el problema. Es lo que me estaba faltando eso. Porque Una yo duda, ya. Lucas. Ok. Sí. Vos, para hacer el rehash e insertar en una posición, tenés que recorrer, o sea, tenés que recorrer, dijimos que recorrías todo el vector anterior, entrabas en la Tenés que posición recorrer 0 todos y los tenías... elementos de la tabla, los que ya tenías, todos los tenés que recorrer. Ah, lo tenés que recorrer todos y volver a aplicar la función de hash porque capaz que Claro, cambia la posición, ¿no? seguro que cambia. Ok, Sí. buenísimo, entiendo. Entonces, esta posición, vos fíjate que antes estaba en la posición 0, ahora está en la posición 4. No, 0, 1, 3. ¿Sí? Ok, listo, Cambió de gracias. posición. Pero bueno, en este caso, vos, en el caso del insertar en general, vos no podés hacer eso. ¿Por qué? Porque tenés que recorrer, sí o sí tenés que recorrer todos los elementos. En el caso del rehash, no tenés que sí o sí recorrer todo, entonces vos podrías simplemente, sí, bueno, lo que hay ahí es un par, lo encadeno al principio, total, yo sé que no me importa. No sé si eso aparentemente a Omar le contesta, no sé si a Noah le contesta la pregunta. ¿Todos mis problemas se encuentran solucionados? Supongo que sí. No sé. Cada vez era ese pequeño detalle, y ahí ni siquiera iterás, sigue siendo o de uno eso. Sí, eso de uno, porque lo pones al frente. Tengan cuidado después con lo que hacen con tabla sub i, ¿no? Porque, bueno, eso se los dejo a ustedes. Ustedes ya sabrán, algo va a pasar ahí. Lo dejo en suspenso. ¿Alguno más tiene problema con el hash? ¿Quiere consultar alguna otra cosa? ¿Algún otro punto del TP que no quede bien claro? Una pregunta. ¿Sí? Para las pruebas, yo quería probar cosas de la estructura puntual, o sea, usando la estructura, pero no Ujú, la puedo usar porque está en el punto C y no en el punto H. exactamente. ¿Eso está hecho adrede? Obvio. Y por supuesto. ¿Hay alguna forma de eludir eso? ¿Hay alguna forma de eludir eso? ¿Hay alguna forma de probarlo? Sí, nosotros siempre los alentamos que hagan pruebas de caja negra. Porque, ¿por qué? Porque haciendo las pruebas usando las funciones de la interfaz es que van a encontrar si funciona o no funciona. Si ustedes acceden a los campos internamente de la estructura, puede ser cualquier cosa, digamos. Está bien, yo accedo a los campos como yo creo que es y me da lo que creo que es, pero accediendo a través de la interfaz, ¿se comporta como tiene que comportarse? Bueno, esa pregunta no la puedes responder si no haces uso de la interfaz. Dicho esto, ¿hay forma de hacer una prueba accediendo directamente a los campos del hash? Hay una forma. Particularmente para este TP, no sé si vale la pena. Porque como la función de hash se supone que te puede decir, no sé, vos querés insertar un elemento y ¿dónde queda? ¿En la posición 0, 1, 2 o en la 25? No sé, digamos. No tengo idea. Y si cambia la función de hash, cambian todas las posiciones. Entonces, ¿qué quieres probar exactamente en la prueba? Que tenga que acceder sí o sí a uno de los campos.
es medio raro. Si querés hacer eso, no creo que sea necesario para este TP. Lo que tenés que hacer es meter las estructuras en un punto H interno a su implementación, ¿sí? No un punto H que va a tener el usuario, pero sí un punto H que sea interno de la biblioteca que ustedes están desarrollando. Que básicamente sería crear una Claro, estructura donde no punto estén H. definidas donde no estén definidas las primitivas, que ya están definidas en el punto H original. El punto H original es el que va a tener el usuario, ¿sí? El Sí. usuario que va a poder ver todas las primitivas y sabe que existen las estructuras, pero son opacas, no sabe lo que hay adentro. Claro. Ahora, Yo, por ustedes ejemplo, cuando que- desarrollan la biblioteca, se crean, no sé, un punto H que se llama estructuras.h, como quieran, y adentro le ponen los structs, ¿sí? Entonces ya tienen ahí en el punto H las estructuras y pueden incluir ese punto H en su código fuente, que sí o sí en el hash.c lo van a tener que usar porque tienen que acceder, y podrían, si quieren, hacer pruebas con ese punto H. Si hacen pruebas de ese estilo para el hash, yo sinceramente sigo sin saber, digamos, qué utilidad podría tener. No veo cómo hacerlo, sinceramente, pero bueno, nos desayunaremos después cuando vayamos a la corrección, no sé. tal vez algún cálculo entre la relación entre la cantidad de elementos que tiene y la carga, o sea, y la capacidad que puede tener. Yo estaba pensando en ese tipo de pruebas, pero... Raro. eh. Los O dejo a su sea, criterio. ¿cómo podés llegar a probar la eficiencia de la búsqueda? Que es por qué estás Eficiencia de la haciendo... búsqueda. Qué buena pregunta. Yo quiero hacer una prueba y y el motivo principal de este TDA es que lo pueda encontrar rápidamente al dato que yo pongo. Ok. Uno de los motivos, qué sé yo. Por lo menos ahora es ese. Y Y entonces, entonces, ¿cómo puedo probar? El tiempo que tarda es menor que lo que tardaría en una lista, porque para eso lo estoy haciendo, porque si no es como ok. el ¿Y usuario me pide qué tiene que ver un... eso con acceder a la estructura? O sea, accediendo o no a la No, estructura, no, digamos, ¿qué sí, en todo diferencia te caso estoy hace? planteando la duda para resolver ese tipo de prueba que no se me ocurre cómo hacer. Está Porque bien, pero la pregunta tranquilamente era otra, digamos. Vos me respondés una cosa que no pregunté. Eh, Perdón, ¿En qué sentido? pregunta. Entonces, ¿tu recomendación es que no pongamos las estructuras? yo todavía no veo por qué para este TP les serviría tener la estructura para la prueba. No sé qué es lo que quieren probar, que esa fue la pregunta original, que bueno, me contestó otra cosa, que ahora te contesto, Marc, cómo harías eso. Quiero Pero probar eso. Mi respuesta principal fue, quiero está bien, probar la pero eso complejidad no de la... necesitas acceder a la estructura para eso. Esa es la respuesta, no necesitas, no tiene absolutamente Bien, nada que ver. bien. Por eso quiero Porque saber para qué necesitan la tranquilamente estructura. que... ¿Cómo? ¿Para qué quieren la estructura? Esa es la pregunta. Ah, no, yo no dije ingresar a la estructura, yo dije que quería probar eso y no se me ocurría una forma sencilla y Está bien, rápida de pero hacerlo de sin nuevo, yo estoy acceder a la preguntando estructura. algo y vos me respondés otra cosa. Para que me hablen los demás. A ver, ¿quién quiere acceder a la estructura y por qué? Mm, No A. no. No, Te estoy yo, por mirando. ejemplo, las pruebas, viste, que te pide que cuando creas el hash no tenga menos de 3 de, no sé, de capacidad, y si te Ahí pasa en una capacidad tengo que creer en menor. tu palabra, digamos. Si vos tenés que probar que Bueno, dice cumplís. eso, o sea, hash crear recibe una cierta capacidad y te crea un hash con esa cantidad de posiciones en la tabla, digamos. Si esa capacidad es menor que 3, te la crea con 3. No sé, esas cosas, tipo ver si la capacidad queda correcta, si le mandas más, si le mandas menos. No sé, cosas así. Creo que eso es lo único. Sí, sí, o sea, yo lo usé para eso, no sé si alguien más lo usó para otra cosa, pero... Bien. O para ver si se ocupó, si se sumó uno no ocupado, tipo cosas así, no sé. Pero no sé si eso interesa mucho. Me interesa más el comportamiento. Eso lo puse como una condición. ¿Saben por qué puse eso? Nada más puse eso porque había gente en algún otro cuatrimestre que tenía problemas con su implementación, pero que encontraba que si inicializaba el hash con una capacidad de 500, por ejemplo, le funcionaba todo bien. Y claro, digo, digamos, no tenés ninguna colisión, nunca se activa el rehash. Obviamente tu implementación va a funcionar bien. Entonces, la única que me quedó es forzarlos a que empiece con una capacidad baja, así sí o sí tienen por lo menos alguna par de colisiones y rehash. Pero simplemente por eso, no es lo que me interesa, lo que me interesa es que funcione todo lo demás. O sea, Si esas pruebas querés, son si al querés hacer pedo. esas pruebas de caja negra, de caja blanca, no tengo ningún problema. Pero si es para otra cosa, para acceder a la tabla directamente manualmente, digamos, eso ni lo hagas. Pero para eso puede ser.
Para responderle a Omar la duda, es ¿cómo pruebo yo que ¿cómo fue que me dijiste? Que la complejidad Bien. es la indicada, en el sentido de que para No eso estás podés haciendo probar esto. eso. La única Ok. forma de probar eso es medirlo. Tenés que hacer un benchmark y medirlo o hacer un profiling O y no es lo que queremos hacer. si Lo que me tendrías que preguntas hacer, ahora, ¿qué? lo que se me ocurriría accediendo a las estructuras es, claro, recorriendo el vector del hash, viendo que no tengan más de 2 o más de uno por cada posición del hash. Que esté vacío o que tenga Pero un solo par. ahí no estás Y, probando nada. y que vas a acceder sin iterar a una lista, a una cadena de pares muy grande, que en definitiva es lo que querés hacer. Ahí lo que estás haciendo es asegurarte de que las listas no superen cierta longitud, nada más. Por lo que me estás Bien. preguntando es cómo asegurarme de que mi implementación de hash sea más rápido que usar una lista. Eso es una cosa completamente distinta. Eh, Ah, bueno, no, eso es verdad. sí, es distinto. Pero bueno. Yo por ahora ando con la estructura en el punto H y cuando llegue a hacer las primitivas que me permitan testear de otra forma, cambio las pruebas y listo. ¿Y vas a hacer las pruebas 2 veces? O sea, allá vos, digamos, es tu tiempo. Yo hice una prueba usando el factor de carga que lo saqué metiendo en la estructura. De nuevo, por aquí el factor de carga. ¿Con qué capacidad tiene que empezar el hash? El enunciado dice 3. Casi seguro que dice si es menor a 3 3 y si no, con lo que le pasas al constructor. Algo así decía. Fíjense. ¿Alguno más tiene alguna duda de hash? Sí, yo para reutilizar el TDA lista, ¿puedo agregar una función, una primitiva? Estoy tentado de hacer lista, quitar elemento. No es mala. Sí, si pienso que estás haciendo lo que creo que estás haciendo, no es mala. Es lo mismo que les dije el otro día, digamos. ¿Podés? Se puede. Se puede, no hay ningún problema. Siempre y cuando la primitiva que vos plantees tenga sentido, sí. ¿Por qué les digo esto? Porque de nuevo, tuvimos cuatrimestres donde la gente le agregaba a la lista, agregaba la estructura de la lista, por ejemplo, le agregaba una clave y un valor. Y vos decís, che, pero esto no es específico de una lista. Esto vos lo estás reutilizando así, estás modificando tu lista para que sea un nodo enlazado de hash, que no es lo que, digamos, eso ya no es más una lista multipropósito, es una lista para hash. Ese tipo de cosas no queremos. O si le agregas a la lista una primitiva que sea, no sé, buscar clave valor y te devuelve un par. Dices, che, pero esto no es una primitiva de lista. ¿Cómo es esto una lista? Esto no es una lista. ¿Sí? Mientras que no te pases de la raya, no hay ningún problema. Si vos querés una función que eh, quite un elemento de la lista en base a una función que vos llamás sobre cada elemento, donde ahí, por ejemplo, podrías pasarle un comparador que compare la clave. Podría ser, digamos, eso podría ser porque estarías, digamos, quitar un elemento de una lista sería una operación de lista. Nada más que acá sería un quitar con una función extra que te dice si quitar o no. Podría ser, yo qué sé. Si lo definís con ciertas condiciones, podría funcionar. Listo, gracias. Eso y en cuanto al rehash, ¿se puede hacer con el iterador interno? Creo que así un poco empezamos la clase. ¿Podés usar el iterador interno para hacer el rehash? Sí, si te referís a usar el iterador interno para recorrer las claves y valores que ya tenés, podés. Acá lo que planteaba Mar era, bueno, si yo hago eso, lo que está pasando es que estoy recreando todos los pares una vez más para volver a insertarlos en una nueva lista, ¿sí? Lo que me preguntaba es, ¿se puede evitar eso? Sí, pero si usas iterador interno no vas a poder reutilizar los pares, tenés que crear todos los pares de cero. ¿Vieron Bien, gracias. la parte del enunciado al final donde dice aclaren todo lo que tenga que aclararle su corrector? Esta es una de las cosas que tienen que explicar. Yo decidí usar iterador interno, pero al usar iterador interno tengo que recrear los pares clave valor, no sé qué cosa. O yo decidí no usar iterador interno porque de esta forma puedo reutilizar todos los clave valor y me ahorro un montón de mallocs y ese tipo de cosas. ¿Sí? Todas esas cosas van al informe. No hay ningún problema. Yo te puedo hacer una pequeña consulta. ¿Sí? Es más capaz de teoría, o sea, de enunciado, que no me termina de quedar en claro. Em, Dice, se deja a criterio del alumno en la creación de estructuras. Sí. La estructura del hash, o sea, Las estructuras que necesites. ok,
Porque, o sea, porque en el punto H, o sea, hay un struct hash que no sé si eso, o sea, eso es lo que habría que modificar. Eso es lo que Tengo no me termina flashbacks a de... la pregunta de Noah en la clase pasada, creo que fue. Cuando vimos hash, archivos, hash.c. Ahí está. Que me dijo, pero en el hash tenemos un int a. Sí, digamos, la estructura hash es la que tienen que definir ustedes. El único motivo por el que hay un int a acá adentro es porque si no le pongo nada, esto no compila. Entonces, cuando Claro. dé make, va a dar error. Así por lo menos va a compilar y va a funcionar, pero digamos. Es simplemente por eso estaba. Ah, ¿Preguntás demasiado? No, preguntás bien, no te preocupes. y después tenía una pequeña consulta que me mezcla un poco con esta parte de la consigna que dice importante. Dos claves idénticas no colisionan y abajo dice una inserción con clave repetida produce que un elemento de la tabla se sobrescriba. Sí, O sea, es lo eh, mismo. no. O sea, porque no sé por qué había pensado de que si había dos elementos con la misma clave, se agregaba uno después del otro. No, Pero, porque es el mismo elemento. Dos o elementos con sea, la misma clave es el mismo elemento. claro, se debe actualizar, o sea, Es una no se debe actualización. agregar uno después. Ok, Claro. ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿listo? ¿Alguno más? Última pregunta. Se sortea. Yo creo que Terminamos ahí. estamos. Te Vamos ahí. bombardeamos Listo. por Ya media hora todos más o menos. tienen el TP solucionado. Me alegro mucho. Eh, Hoy vemos Python. Era la idea. Sí. Igualmente la clase de jueves también. Si tenemos suerte, la clase de jueves quizás veamos Git también. Que tengo un colaborador que dice, che, ¿puedo dar Git? Dale. Te voy a preguntar si quiere darlo este jueves. Pero bueno, arranquemos con Python, que ya es tarde. Team C igual. No importa. No importa qué lenguaje elijas. Déjenme ver que abro una consola por ahí. Dos. Clases. ¿Qué pusieron? Python. Ahí está. Simplemente para tener la consola por las dudas. Bien. Ya veo que hay varios que vienen de algoritmos 1 con Python, así que varios me van a poder decir qué es Python. ¿Qué es Python? Sabe que estuvieron hablando de Python antes de empezar la clase, así que me imagino que Mm, más de uno lo ha usado. Un lenguaje interpretado. Un lenguaje de programación Ok. interpretado que no se compila. ¿Alguien más? Nadie más. Una vez escuché lenguajes importantes a aprender, Python, C, Assembler, ¿qué dirás? En fin. Entonces sí, Python es un lenguaje multipropósito, multiparadigma, ¿sí? Interpretado. Me gusta decirle que es un lenguaje de máquina virtual, pero bueno, depende, también depende mucho de la implementación. En realidad hay una implementación de Python que es la oficial. No es un lenguaje que tenga una especificación, sino que tiene una implementación eh, que todos siguen, digamos. Pero es un lenguaje dinámico. ¿Sí? Es un lenguaje con tipos dinámicos y es un lenguaje con manejo automático de memoria, a diferencia de C. ¿Sí? No vamos a tener que andar manejando memoria de forma manual. Lo cual, si hiciste algoritmos 1 en C y después hiciste algoritmos 1 en Python y después hiciste algoritmos 2 en C, es como, che, yo tengo que hacer todo esto a mano que antes Python me solucionaba. Bueno, ahora sabes todo lo que representa lo que hace Python por detrás, digamos, ya sabes cómo funciona, es una ventaja. Y los que hicieron algoritmos 1 en C y después pasan a Python, bueno, algoritmos 1, algoritmos 2 en C y después conocen Python, dice, ah, mira qué bueno. ¿Sí? Yo no sé qué es mejor, no sé si es mejor la transición Python a C o si es mejor la transición C-Python. Nunca lo sabré. Pero para empezar, podemos decir que Python, vamos a usar Python 3 en este caso,
Es un lenguaje interpretado y lo que nos va a permitir, lo que nos va a proveer es esto que se llama REPL. Pueden pensarlo como una interfaz que lo único que va a hacer es quedarse a la espera de que yo le dé una entrada, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy una entrada, la va a leer, la va a evaluar, va a imprimir el resultado y va a volver a hacer lo mismo una y otra vez, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando ejecutan este tipo de lenguajes interpretados dinámicos. No es Python lo único que lo hace, ¿sí? También pueden hacerlo con Node, pueden hacerlo con cualquier tipo de Lisp o X cantidad de lenguajes que no importa en este momento. Pero bueno, ¿cómo arrancamos con Python? Hagamos una especie de Python para gente que sabe C, ¿sí? Es bastante similar a JavaScript. No. Definí similar. Pero en fin. Vamos a hacer una especie de, como les dije, programación en Python para gente que sabe C. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer un hola mundo, ¿sí? ¿Qué es lo más fácil en C? Es un hola mundo. ¿Cómo hacemos un hola mundo en C? ¿Quién me dice? Esto ya es algo que deben conocer de recontra memoria. Metete la librería y hace un printf de la mundo y listo. Esto, Dentro del main. ¿sí? Ahí está. Eso sería un printf en C. ¿Sí? ¿Por qué tengo todo esto? ¿O qué significa todo esto que a veces no nos paramos a pensar qué significa esto? Significa, agarra todas las definiciones o todas las declaraciones que tengan en el archivo std.h y pegalas acá arriba, ¿sí? O sea, tengo acceso a todo el código fuente que está declarado ahí. Y después lo que hago es crear una función que se llama main, que devuelve int y recibe estos parámetros, que en este caso no los uso, podría estar vacío. Y esta es la función que se va a empezar a ejecutar cuando yo compile el programa y después lo corra, ¿sí? Hay un montón de cosas que están pasando que no siempre nos detenemos a pensar. Esa función, cuando empiece a ejecutarse, ¿qué va a hacer? Va a invocar a la función printf, ¿sí? Que es parte de la biblioteca estándar. Le voy a pasar hola mundo como string, que es el parámetro. Va a hacer algo que va a imprimir por pantalla y va a devolver 0, ¿sí? Y ahí termina la ejecución del programa. Todo eso es lo que está pasando en este caso. ¿Cómo podría hacer yo un hola mundo en Python? Lo primero que les pueden llegar a decir es que, bueno, pues haces un print hola mundo y ya con eso ya tenés tu hola mundo, ¿sí? No importé nada, no declaré ninguna función, no compilé nada, ¿sí? Acá estoy simplemente trabajando con el evaluador que tiene Python por defecto, que es el intérprete este que me da, que yo puedo escribirle comandos acá, ¿sí? Y me da los resultados. Incluso más sencillo, ni siquiera hace falta que haga print. Le puedo decir, evalúame el string hola mundo y me dice, el resultado de evaluar hola mundo es hola mundo como string, ¿sí? Que de nuevo son cosas que vamos, de a poco las van incorporando. Pero pará, esto no es equivalente a lo que hice en C, porque el que yo hice en C, yo lo compilo, lo compilo y lo corro y me dice hola mundo. Yo en este caso ya estaba dentro del intérprete de Python y adentro del intérprete de Python le tiré comandos. ¿Es posible hacer esto en Python? La respuesta es sí. La respuesta es que Python simplemente lo que hace es eso que hicimos por consola, yo le puedo hacer que lo haga, pero a partir de un archivo, ¿sí? Entonces yo le puedo crear un archivo y le puedo poner dentro del archivo el mismo código que le tiene en la consola. Así puedo decir print hola mundo, ¿sí? Y ya está. Entonces yo cuando corra cuando corra ese archivo, me imprime hola mundo, ¿sí? Es lo mismo. Este programa y este programa son equivalentes, ¿sí? Este es el primer paso en Python. ¿Estamos todos acá todavía? ¿No se fue nadie? Bien. Lo primero que vemos es, primero, que escribí menos líneas. Segundo, no definí ninguna función, ¿sí? No hay una función main. ¿Qué pasa? ¿Yo puedo hacer esto en C? No puedo hacer esto, ¿no? Las invocaciones a funciones no pueden estar sueltas. Tienen que estar siempre dentro de otras funciones. Entonces yo no puedo tener sentencias sueltas en C. Todas tienen que estar dentro de una función. En Python no le importa. Python lo que va a hacer es simplemente
Leer el archivo, como les dije, lo mismo que hace en la consola. ¿Qué hace en la consola? Espera que yo le entre una línea, lee la línea, evalúa la línea y me muestra el resultado, ¿sí? Entonces, Python, cuando yo le doy un archivo, va a leer una línea, evaluarla, mostrar el resultado si corresponde, y continuar con la próxima línea, ¿sí? Entonces, no importa si la sentencia está dentro de una función o no. Simplemente ejecuta las sentencias que encuentra, ¿sí? Entonces, no compilé nada, se lo pasé al intérprete, el intérprete hizo todo eso. Es como que int main está implícito en el archivo. No es que está implícito, es que no hay. No hay. No hay ninguna función, no declaré ninguna función. Ni declaré ni definí, no hice nada. Simplemente invoqué, hice una invocación. Escribí una sentencia que invoca la función print. ¿Sí? Y de nuevo, yo no compilé, nunca compilé. Fíjate que acá yo llamé a GCC para compilar el archivo .c y una vez compilado, yo lo puedo correr, ¿sí? Cuantas veces quiera. Entonces yo vuelvo a llamar esto, ¿sí? Esto ya está compilado, yo lo corro y funciona. En el caso de Python, yo no puedo correr el archivo de Python. ¿Por qué? Porque no es algo que la computadora entienda. ¿Quién lo entiende? El intérprete de Python. Entonces, para correr los archivos de Python, yo necesito que el intérprete lea el archivo, ¿sí? Y el intérprete es el que agarra el archivo, abre el archivo, lee línea por línea y va evaluando cada línea, ¿sí? No hay ninguna función main. ¿Está bien? ¿Estamos todos acá todavía? Una vez que pasan el hola mundo, vamos más rápido. ¿Qué otra cosa podemos hacer en C? Podemos decir, por ejemplo, la típica, saludar. ¿Para quién está hablando? Omar. Saludar Omar. ¿Y la función saludar Omar qué es? Es una función saludar que recibe un nombre, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer con ese nombre? Va a decirle hola y el nombre. Ahí está. Entonces, ahora sí, yo tengo una función que declaré yo y la definí, que recibe un parámetro y que imprime por pantalla, de nuevo igual que antes. No hace falta que compile esto, ya saben cómo funciona. La pregunta es cómo hacemos esto en Python, ¿sí? Entonces, de nuevo, vamos al archivo de Python y cómo vamos a hacerlo. ¿Cómo defino una función en Python? Bueno, para definir una función en Python uso def y el nombre, por ejemplo, saludar, y le digo qué parámetro recibe. Va a recibir nombre, ¿sí? Y con esto, ¿qué hago? Voy a hacer print. Vamos a hacerlo así primero. Hola más nombre, ¿sí? Y voy a llamar a saludar Omar, ¿sí? ¿Se entiende? Me destrozan los puntos. Ya vamos a ir un poquito a la sintaxis. Pero primero quiero que vean algunos ejemplos como para que se amiguen. ¿Estamos bien? Te redescoloca, no sabes dónde está el bloque de código. Ya vamos a criticar esa parte, no te preocupes. Me parece muy feo. Es como todo, cuando agarras un lenguaje nuevo por ahí te resulta poco familiar porque no es a lo que estás acostumbrado. Pero después con el tiempo te acostumbras. Te acostumbras a cosas peores. Te acostumbras a Java, te acostumbras a cualquier cosa. Me sigue ofendiendo que no estén los tipos de datos. Ya vamos a ir a los tipos de datos. Python no te pide el punto y coma, pero no le pones la indentación bien y llora. Creo que si le pones punto y coma se queja, ¿o no? ¿No se queja? No, creo que son opcionales. ¿Son opcionales? Sí, sí, sí. ¿Qué Pero es te esto, van a, JavaScript? No. los fundamentalistas te van a entonces? decir que tu código no es Pythonic. Así que Bueno, alguien me más que eso preguntaba no si pasa. se parecía a JavaScript. Public static void main. No, void main no existe más. Olvídense del void main. Eso es una cosa de estándar viejo. Bien, pero se entiende entonces que con def yo defino una función que se llama saludar, que recibe un nombre. Como alguien dijo, no sé de qué tipo es nombre, no me interesa. Y acá lo que estoy haciendo es, estoy sumando strings. Eso podemos, si quieren, jugar un poco con el intérprete para ver qué es lo que hace cada cosa, ¿sí? Si yo tengo acá Python
4 no, 3. Entonces, si yo tengo un string hola, le puedo sumar otro string que sea mundo. Obviamente me va a quedar pegado porque no le puse un espacio, ¿sí? Pero yo puedo concatenar strings sumándolos. Fíjense que si yo quiero hacer esto en C, ¿cómo debería ser? Debería reservar memoria para los strings y debería reservar memoria por un string más grande y después copiar. ¿Sí? Es trcat, como dice Marcos ahí. Acá, digamos, el operador más ya está sobrecargado para strings. Para que funcione con strings, también funciona con números, obviamente. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que me dijeron es, me mata que no tenga tipos. ¿A qué se refieren con eso? Se refieren a que yo puedo tener variables y en una variable, que de nuevo las variables no se declaran, yo podría tener variable igual 5, ¿sí? Y uno diría, che, ¿de qué tipo es variable? Variable no es de ningún tipo, ¿sí? Variable, si querés, tiene una referencia a un dato, o tienes, si quieren, contiene un dato, ¿sí? ¿Y qué dato contiene variable? Y tiene un 5, que es un número. Pero variable, en otro momento, podría tener un 5, ¿sí? En formato de texto. Y no hay ningún problema. Obviamente el problema lo tenés vos si haces esto, porque, digamos, usar una variable que de repente tiene un tipo y en otro momento tiene otro tipo, se te termina haciendo un despelote porque nunca sabes qué hay adentro, ¿sí? Entonces estas cosas intentamos evitarlo, pero se puede, ¿sí? ¿Qué me decían ahí arriba? Por eso no hay llaves, ni punto y coma, etcétera. No sé cuál es. En Python, si no me equivoco, está medio limitado con la sintaxis porque es necesaria para que funcione el intérprete. Está diseñado así, digamos, no es que está limitado. Está diseñado así. Quejate con Guido. Con Guido Van Rossum. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Cómo puedo hacer? O sea, veo que cada vez que uno le manda el comando print, imprime el string o el número como un string y después salta una línea. ¿Se Sí. puede hacer que no salte la línea? Sí. Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Sinceramente no me acuerdo, pero vos le ponías, por ejemplo, hola, y le ponías la opción, que no me acuerdo cómo se llamaba la opción, end. Ahí Bueno, ahí la está, puse en el end. chat. End igual así, y le decís finalizador de línea, ninguno, ¿sí? Entonces el finalizador de línea Excelente. sería barra n, ya no es más. Claro, ahí está. Genial, gracias. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Viste las líneas esas de código que mostraste antes, cuando estás comparando C con Python? Eso. Lo de la derecha, vos, sí, o sea, lo escribís y después, no entiendo bien la parte de compilar, como que No se compila, no se compila esto. no se O sea, compila. ¿esto lo estás haciendo de manera ilustrativa o literalmente ese es el archivo y después vos lo abrís de alguna Esto es manera? código fuente en Python. Ok, perfecto. ¿Cómo Una vez que... ejecuto el código fuente en Python? Invocás al intérprete de Python y le pasás el nombre del archivo. El intérprete de Ok. Python. Imagínate que Python 3 fuese un programa que escribiste vos en C. Y el programa que hace, recibe un argumento por consola, abre el archivo, lo lee y hace algo con eso que lee. Básicamente es eso lo que está haciendo. Python Ok. 3 recibe un nombre de archivo, lo agarra, lo abre, lo lee línea por línea y va evaluando línea por línea. ¿Sí? Entonces, Ok. básicamente eso pasa. Perfecto. Y una vez que vos lo abriste y hiciste esto, después yo veo que, o sea, un poquito más arriba en esas líneas, viste, pones, Sí. no, más abajo, o sea, recién ahí, pones, por ejemplo, hola más mundo, después pones variable igual 5, ahí vas editando este archivo, no lo No editas. estoy trabajando con ningún archivo acá. Ah, ok, perfecto. Estás así, o sea, en Es un el... intérprete. Es como Ah, si vos tuvieses un scanf. Es como si vos tuvieses. ¿Cómo funcionan estos intérpretes? REPL.c. Es como si vos tuvieses esto, ¿sí? Vos tenés, por ejemplo, char línea 100. Y vos lo que haces es. ¿Puedo hacer esto? No sé si puedo hacer esto, pero intentemos. S. Línea 100. Nunca me acuerdo cuál parámetro va primero, pero. Non F. Get S. Primero va también el buffer y después el tamaño. Está bien. ¿Sí?
tengo algo así y mientras pueda leer lo que voy a hacer es de alguna forma evaluarlo y volver a imprimir línea, ¿sí? Vamos. ¿Qué hace Python? Básicamente hace esto. Evaluar línea. Hagamos así. Básicamente esto hace Python, ¿sí? Cuando yo invoco Python, lo que hace es lee una línea, ¿sí? Yo ingreso una línea por teclado, lee la línea. Una vez que lee la línea, lo que dice es evaluar esa línea. Y evaluar esa línea puede ser, no sé, por ejemplo, esa línea tenía un print, va a invocar la función print, ¿sí? Tenía variable igual a algo, va a definir la variable, va a hacer lo que sea. Entonces, evalúa la línea, eso le da un resultado, imprime el resultado por pantalla y vuelve a leer otra línea, ¿sí? Básicamente así funcionan los intérpretes. Entonces, Ah, ok. Evaluar lo pones como si fuese lo que hace Python 3, ponele. Hace literalmente lo que acabas de escribir. claro, vos podés tener, por Perfecto. ejemplo, un evaluar que sea, no sé, char pointer expresión. Y vos decís, por ejemplo, si el primer carácter de expresión es igual a, no sé, un más, es porque quería sumar algo. Entonces, devolvés sumo algo, ¿sí? Y después pones... Sí, hagamos una chanchada de este tipo. Si es menos, resto algo y si no, devuelvo error, ¿sí? Es un intérprete que no hace absolutamente nada. Pero básicamente esto podría ser tu intérprete y así funcionaría Python, ¿sí? Entonces, evalúa lo que vos le pasaste, sea una suma, una resta, una multiplicación, una invocación, una función, una declaración de variable, lo que sea, hace algo con eso, que en este caso no estoy haciendo nada, devuelve un resultado y lo muestra por pantalla, ¿sí? Entonces, ni siquiera sé si esto compila. Ponerle que compila. Segmentation fault, bueno, sí. En algún lugar me estará Perfecto. dando null. Pero Ahí básicamente esa es la igual, idea. ahí igual me quedo bastante más claro. O sea, en conclusión, lo que vos haces, o sea, después de haber ejecutado lo que vos escribiste en este archivo de Python, lo que vos pusiste de variable igual 5 y demás, eso queda En la la nada, memoria, en memoria, listo, perfecto, claro. perfecto, dale. Cuando vos lees un archivo, lo que pasa es que en vez de leer de la entrada estándar, lee del archivo, ¿sí? Pero podés pensarlo como que hace esto mismo, ¿sí? Ah, perfecto, perfecto. Podés pensarlo como que es exactamente lo mismo. Quizás varía la parte de imprimir porque no te va a imprimir el resultado de cada línea, sino te imprime solamente cuando es necesario. Pero básicamente o conceptualmente vos podés pensarlo como lo mismo. Cuando vos invocás Python con un archivo, lo que va a hacer es, va a leer línea por línea, va a evaluar las líneas y va a ir modificando el estado del sistema leyendo esas líneas, sigue evaluándolas. Entonces, cuando yo hago Python 3, lo que estoy haciendo, estoy iniciando ese bucle que lo que hace es lee algo, lee esto, va a leer eso, va a decir esto es un string, evalúa el string. ¿Cuál es el resultado de evaluar un string? Bueno, es el string mismo, entonces va a imprimir el mismo string, ¿sí? Y eso es lo que hace, y vuelve a esperar que le ingreses una línea. Perfecto. Así es como funcionan los intérpretes. Ok, Lucas, perfecto. Sí, Gracias. de nada. una consulta. Bueno, en realidad son dos. También se respeta que tu función, si la invocas, tiene que estar definida arriba de donde la invocas, No, ¿no? para nada. Y Obviamente que si yo invoco una función que digo, hola, ¿quién me habló? No sé quién me habló, alguien. Me dice, no, la función no existe. Ahora, si vos lo que preguntás ¿es necesario que saludar esté definido antes de la invocación? Eso, primero, cuando trabajamos en C, ¿cuál es la respuesta? ¿Se puede hacer esto en C? no. Sí, porque compilás. No. No No se porque puede. el compilador, Mira para arriba, digamos. digamos, si yo hago esto en C, esto no va a compilar, ¿sí? Ahí ya me está tirando rojo, me dice, no, ¿sí? Función implícita. No creo que me lo compile. No debería, por lo menos, ¿sí? Me dice, bueno, me da un warning. Yo podría igualmente forzar que me lo compile si solamente son warnings. Pero
no es válido. ¿Sí? Y me dice, es más, los tipos son distintos. Bueno, boludeces ese. En Python, si yo hago eso, de nuevo, eso va a depender de cada lenguaje. ¿Sí? No es una regla para todos los lenguajes. Acá me va a decir no está definido. Pero existe. ¿Dónde está? Existe algo que se llama hoisting, que lo que me permite es definirlo en cualquier lugar, ¿sí? Y va a ser de cuenta como que está declarado antes, ¿sí? Eso, por ejemplo, JavaScript. ¿Está bien? De nuevo, eso depende de cada lenguaje. Pero entonces en Python no. En Python no. O sea, sí, es igual a C en eso. Es muy parecido a C en muchos aspectos, sí. Y una consulta más. Digamos que vos definís esa función saludar. Para entender cómo funciona, es como que se la guarda en un lugar y después vuelve a esa línea el intérprete o cómo. En C lo entiendo, pero en Python esa parte no la entendí. ¿Vos te referís? Que yo entiendo que en C vos tenés una función y en Sí. un momento cuando la invocas, por cómo se compiló y estaba arriba, va y busca esa línea y empieza a ejecutar. Cuando ejecutas, va a esa línea y ejecuta el código. Pero en Python, como es un intérprete, no entiendo cómo es el proceso ahí. No, esa es mi duda. Digamos, no entiendo, digamos, por qué eso te genera problema, pero, digamos, es un tema de cómo lo representa internamente, nada más. No sé si te referís a eso, digamos. ¿Cómo puede ser que lo represente internamente? No sé, si querés podés tener... No va a tener eso. Pero podrías tener una tabla de hash con el nombre de la función y la definición de la función y cuando lo vas a buscar en la tabla de definiciones de función, vas a buscar la... No sé si te referís a eso. ¿Te referís a eso o no? Sí, no entendía. Quería ver cómo funcionaba el intérprete nomás, porque como cambia eso con respecto a C, y no sabía mucho. Pero era esa parte. Ok. Ok. Bueno. Vayamos un poco más adelante. Lo que no me acuerdo es si Python hacía hosting de variables. Pero no importa. Vayamos más adelante. Hablemos un poco más de otras cosas. Hablemos, por ejemplo, de... Volvemos al intérprete. Le estaba hablando de tipos antes de seguir. Estábamos hablando de que tenemos números, tenemos strings, tenemos listas, ¿sí? En C, ¿cómo hacemos para tener listas? Bueno, tengo que crearme una estructura, por ejemplo, nodos enlazados, crearme un TDA con las funciones, invocar las funciones para que me cree la lista, para insertar cosas. Yo acá directamente podría tener eso, y eso es una lista de números. Ahora me dice, che, eso es un vector, digamos, eso es un vector. No. Bueno, sí y no. En realidad es una lista. ¿Sí? Es una lista, pero no es una lista enlazada como la que hicimos nosotros. Es una lista que está implementada con vectores dinámicos. ¿Sí? ¿Qué importa que esté implementado con vectores dinámicos? Bueno, ustedes ya saben que la diferencia va a estar en la complejidad de las distintas operaciones que realice. Pero básicamente lista es una lista en este caso. Y como lista, como el TDA lista, tiene ciertas operaciones que yo puedo utilizar. ¿No? Los vectores, no hay vectores. Estos son los vectores, son listas. Entonces, por ejemplo, yo puedo pedirle, creo que era len lista, y me va a decir, la lista tiene 6 elementos, ¿sí? Tiene tamaño 6. O puedo decir lista, punto, y tenemos append, clear, copy, count, extend, index, ¿sí? Insertar, revertir, ordenar, lista, punto, sort. Por supuesto que lista.sort no va a hacer nada porque ya estaba ordenado. Así que, pero si mi lista es igual a 841780, ¿sí? Y yo llamo a lista ordenar, después la lista va a estar ordenada, ¿sí? Entonces, la primitiva de lista acá, el TDA lista acá tiene estas primitivas, ¿sí? Que nosotros podemos usar. Lista, punto, por ejemplo, insertar el 25, ¿qué va a hacer? Nada, porque espera
estos argumentos. Espera, ¿el índice también? Sí, ahí está. Bueno, me insertó en la posición 25 un 0. Esto creo que lo hicimos también en nuestra implementación. Cuando insertamos más allá de la lista, lo ponía al final, ¿no? Es básicamente lo mismo. ¿Qué más? Tenemos el TDA lista. Tenemos, por ejemplo, funciones. Ya vemos cómo se definen funciones. Vimos que las variables no se definen. Yo directamente creo una variable diciendo hola igual y le pongo un valor. Vimos que puedo hacer concatenación de strings sumando. Vimos que podemos, creo que el orden correcto es número por string. Sí, puedo multiplicar strings, cosa que no sé. Podemos hacer varias cosas que en C, digamos, serían complicadas. ¿Qué cosa ibas a preguntar, Denise? Quiero que vean el for. Bien, ahora vamos a las estructuras de control. Primero, ahora ya sabemos cómo manejar datos. Ahora usemos estructuras de control. Hablemos un poco de la sintaxis antes de ir al recreo y Kahoot. Yo aquí es un programa muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que hacer un programa, por ejemplo, que me diga... No sé qué me puede decir. Hagamos así. Valor igual 5. Yo quiero que mi programa me muestre si el número, por ejemplo, si el valor, acá está, si el número es par o impar. Número igual a 5. Si esto fuese C, ¿cómo haríamos? Haríamos algo así, ¿no? Cuando usamos el print, diremos par. Else print impar. Por supuesto que esto no es Python válido, pero más o menos así haríamos en C, ¿no? Claro. Sí, claro. Lo primero que tienen que saber es que los bloques de código en Python no abren con llave y cierran con llave. Los bloques de código en Python, primero, empiezan con 2 puntos. Y cuando yo pongo un 2 puntos significa que empieza un bloque y por lo tanto el nuevo bloque tiene que sí o sí estar indentado. ¿Sí? Entonces yo pongo los 2 puntos, pongo una indentación y ahí empieza el nuevo bloque. ¿Cuándo termina el bloque? Cuando dejo de indentar. ¿Sí? Entonces yo puedo poner todo esto. Todo esto está dentro del bloque del if. ¿Por qué? Porque empieza en el 2 puntos, tiene indentación. ¿Sí? Y lo que hay después no está indentado. ¿Sí? Entonces, así yo defino un bloque. Eso es lo que yo siempre digo cuando digo que los espacios en blanco son sintaxis. Bueno, los espacios en blanco son importantes. ¿Sí? ¿Hasta acá va bien? Vamos paso a paso. No me digas que lo tengo que hacer pa. No te digo nada, pa. Bien. Discúlpame. Sí. Ahí estás, lo que dijiste, estás como que representando cómo se haría en C, ¿o no? Sí, todavía no llegamos a cómo se hace en Python. Ah, perfecto, no, porque leí justo, me colé un segundito y leí .py y dije, no, bueno, no entiendo nada. Pero bueno, perfecto. Gracias. Bien. Ahora, el else, nosotros sabemos que tenemos un if y tenemos el else, y el else, después del else también hay un bloque de código. Entonces, como hay un bloque de código, empezamos con 2 puntos, y lo que le sigue tiene que estar indentado, que sería el cuerpo del else. ¿Sí? No. ¿Sí? No. Más o menos. Me siguen hasta acá. Bien. Omar, ¿algo anda mal? ¿Por qué? Van captando la idea. Los paréntesis no son necesarios. ¿Qué más? Y el porcentaje debería funcionar. Por ejemplo, yo hago 5 porcentaje 2, me da 1. Y si hago 4 porcentaje 2, me da 0. Por lo tanto, esto más o menos así como está debería funcionar. El igual igual debería funcionar también. ¿Sí? Dijimos que tiene muchas cosas con C. 1 es igual a 2. No. 1 es igual a 1. Sí. Entonces, si yo corro esto, podría cambiar el nombre porque ya no es un hola.
¿sí? Me dice que el 5 es impar. Y si yo a esto le cambio un 4, me dice que es par, ¿sí? De nuevo, el cuerpo está definido por todo lo que está intentado. Si empieza en el 2 puntos y todo lo que está intentado es el cuerpo. ¿Está bien? Hasta acá, digamos, llegamos bien. No hay nada raro, diría uno. Pero bueno, hay muchas cosas que son raras si lo único que vieron en su vida es C. ¿Estamos bien? Lucas, una consulta. Y si, por ejemplo, en el else, que solamente tenés una línea, ¿es necesario los puntos? Pues como sé que capaz no usa la llave. Si lo borrás, se va a quejar. Digamos, sí, es necesario. Sí. Perfecto. De hecho, eso lo hicimos antes y no me di cuenta en el def. Cuando ustedes hacían def saludar, y yo dije que era una función, y empieza con 2 puntos, ahí empieza el bloque, ¿sí? Y después todo lo que estaba a continuación tenía que estar intentado, ¿sí? ¿Cuándo termina la función? Bueno, cuando encuentro el primer bloque, la primera línea no intentada, que es esto. Y bueno, esa es la idea. Bien, eso sería el if. ¿Qué otra cosa querían hacer? Un while, me dijeron. Y qué raro no ver los paréntesis. O sea, si querés. No hay problema. No es Lucas, necesario. una consulta más. Sí. ¿El signo de admiración se usa igual que C para negar? ¿O cómo negar? ¿Así decís vos? Sí. Sí, y viste que cuando vos decís, por ejemplo, tenés un bool y decís signo de admiración encontrado, quiere decir que no fue encontrado. Eso se usa Vos igual. querés decir, por ejemplo, not true, así. O not false. Claro, cuando vos O tenés not un bool. 1. Eso no. Sí. Not true. ¿Qué sería? Not false. Está el not. Y si pido más de una condición, and. O sea que lo escribís, es un literal, pones not. Claro. Tenés el not, ok. tenés el and, tenés el or. No sé si le respondía no a también, pero vos podés pedir que sea, por ejemplo, que el número sea par o que el número sea el 5. ¿Por qué harías este programa? No lo sé, a mí no me pregunten. Yo solamente soy el docente. ¿Sí? Entonces, el 5 me tira par ahora. ¿Por qué? Porque puse que la condición, que el número tiene que ser par o que el número tiene que ser 5. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Me habían dicho algo más que no me acuerdo en este momento. ¿Qué me habían dicho que querían ver? O sea, si vos querés hacer una función, creas un nuevo bloque y lo dejás ahí y después podés llamarlo. No entendí eso. No sé si me explico. No. O sea, como llamar una función en C. No, eso es lo que hicimos antes. Hicimos def, función, ¿sí? Y acá haces... hola. O si querés A, B, y esta función te devuelve A más B. No sé si esa era la pregunta. ¿El AMP tiene alguna función? ¿El ampersand tiene alguna función? Creo que sí. ¿Tiene una función el ampersand? Sinceramente no me acuerdo. No uso Python muy seguido, pero... para algo se debe usar el ampersand. Yo porque estoy usando un editor de texto y me lo marca como si fuese algo, digamos. Creo que lo podías poner como condición de AND también. ¿Se podría poner? Como... Y creo que para alguna que otra cosita también, pero como condición de AND. Sí, sí, capaz que se puede. seguro Estoy se acostumbrado podía. a ponerle AND con letras. No me acuerdo si se puede poner con ampersand. Pero bueno, podemos ir al manual después si quieren y buscar. Python, amper... de hecho, bueno, no importa. Sí, hay mucho para leer ahí, no importa. Lo que pueden hacer es pedirle ayuda a Python también, que bueno, no es algo que nos interese ahora, pero por ahora busquen en Google. Tenemos funciones, tenemos... for, eso, for. ¿Cómo hacemos un for? Si yo quiero, por ejemplo, imprimir esta cantidad de veces hola.
¿Cómo hacemos eso? O hagamos con función, ya que estamos. Def. Veces hola. Cantidad. Quiero imprimir esa cantidad de veces hola. ¿Cómo hacemos? Se me ocurrió una chanchada, pero no lo sé. Creo que era for i in range. Bien. Podemos hacer eso. Podemos hacer... ¿Cómo lo hacemos recursivamente? Esa es la parte que digo, se me ocurrió hacerlo. ¿Cómo lo hacemos recursivamente? Ya que estamos. Sí. Nada, bueno, está bien. Para sus hogares. Acá lo que me dijeron, lo que me dijo Rodolfo es con la función range. La función range es una función que me va a dar una serie de números. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Un rango del 0 al 5. ¿Para qué quiero un rango? Esto piénsenlo como un iterador. ¿Sí? Yo tengo un iterador y con el keyword for puedo ir recorriendo el iterador. ¿Qué significa lo que acabas de decir, Lucas? Significa que yo puedo hacer algo así. 0, 5, así creo que era. 5. Hola. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 veces imprimió hola. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Significa que usando la variable i en este rango, ¿sí? Que de nuevo yo les dije rango, piénsenlo como un iterador. Estoy iterando por este rango con la variable i. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver esto de una forma más clara? Pueden pensarlo como que estoy iterando una lista. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Si yo itero una lista, imprimiendo los valores de la lista, me va a imprimir 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? De nuevo, piénsenlo como un iterador. Para que vean que no hace falta que esté ordenado. ¿Se entiende cómo estaría funcionando esto? Yo le estoy diciendo al for, tengo esta lista, agarrar el valor i, hace que en cada iteración i tenga un valor de la lista y vas avanzando. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Por qué funciona con range? Porque range lo que te da es un rango, que es, no importa qué es, no es el motivo de acá, pero que en definitiva no es más que una lista con esos 5 valores. ¿Sí? Básicamente es eso, por eso hacemos iteraciones con range. Es lo mismo que hacerlo con una lista. Conceptualmente es lo mismo. Hay un tema ahí de cuándo se genera la lista y cuándo no. Pero de nuevo, no sería para un curso básico de Python, no en este momento por lo menos. Pero entonces lo que yo puedo hacer es eso. Perdón, Sí. Lucas, si quisiera iterar en un vector ya definido, pondría directamente for i in nombre del vector, digamos. O bueno, Obvio. lista, como se llame. Sí, mi variable. Mi variable va a ser igual a, por ejemplo, la lista que tiene los valores 4, 7, Noah y fin. ¿Sí? Tengo esa lista y yo lo que voy a hacer es por cada valor o valor actual, si quieres le puedes poner el nombre que quieras. ¿Sí? Actual in mi variable voy a imprimir el valor actual. ¿Sí? Ahí está, y ahí te imprime los elementos. Entonces el for funciona de esa forma. De nuevo, piensen como que están iterando listas y el valor la variable, el nombre de variable que le están pasando va a ser el iterador que va a ir corriendo cada uno de los elementos que tienen en la lista. ¿Sí? ¿Qué más nos hace falta? Pues ya con eso tenemos un for, tenemos, bueno, lista por extensión, podemos dejarlo para el jueves. Nos faltaría algo de clases y ya podemos implementar el TP1 y la lista con Python. Sí. Sí, variables no locales. Clases vamos a ver. Obvio. Qué bueno, buenísimo. Hagamos. Discúlpame, Sí. ¿podría, Diccionarios. Sí. podría ver un segundito el archivo de recién? Sí. Ahí está. Es lo mismo que hicimos en la consola.
Ok, porque eso discúlpame, que me confundió. O Sí. sea, la cantidad se la pasás vos. Es una función. Veces hola es una función. Eh, Entonces, si yo hago... ahí está. Cuando yo invoque la función veces hola y le diga 3 veces, va a imprimir 3 veces la palabra hola. ¿Sí? Ok, o sea, podés poner 3 porque pusiste el guión i en ese caso. O... Claro, cuando yo invoco Python 3 con el archivo, lo que hace es lo que dije antes, lee el archivo línea por línea, lo evalúa y ya está. Cuando le digo el guión i, le digo, bueno, cuando termines de hacer eso, no salgas. Entonces acá no salió, ¿y qué hizo? Leyó esto y ya está definida la función. Entonces, como no salió, yo puedo usarlo. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada. Strings también está copado en Python. Sus métodos son algo parecidos a los de listas. Ya que me dijeron diccionarios. Bueno, sí. De hecho, una cosa que ya hice antes y no expliqué. Yo lo que puedo tener es texto igual hola. Lo que yo hice antes fue poner el nombre de la variable, punto, y apreté tab y me dice todas las funciones que tengo yo disponibles para ese objeto. Pero ya vamos a ir a eso después de la pausa, que ya quería la pausa, ¿no? Pero por ejemplo, le puedo decir que me lo convierta todo en mayúscula, o le puedo decir que me cuente, o que me lo codifique con cierta codificación, o que me encuentre algo, o formatearlo, o preguntarle si es alfanumérico, o muchas cosas, ¿sí? O ponerlo en minúscula, ¿sí? Capitalizar me va a capitalizar la primera letra nada más. Sería tu... No, upper sería. Ahí está. Upper. Ahí me lo pone igual en mayúscula. Inputs no vimos, tampoco casteos. Hay muchas cosas para ver, pero no es necesario para implementar una lista en Python. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos lo básico de cómo interactuar un poquito con Python. Ya se dan una idea de cómo hacer. Por ejemplo, si les pido el factorial en Python lo saben hacer. Si les pido, por ejemplo... ¿Sabrán hacer un bubble sort en Python? Podríamos probar. Pero varias cosas que le piden Python ya con el conocimiento que tienen en C y más o menos mapeando las cosas las cosas de C a Python, más o menos, ya se dan una idea de cómo trabajar. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer Kahoot y vamos a empezar a implementar algo posta con Python, como para que vayan entrando en calor. ¿Sí? Así que hagamos así, hagamos una pausa.